Saludos estimados seguidores, sean todos bienvenidos a mi canal. Especialmente sean todos bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que vamos a estar abordando un tema de gran relevancia para la criminología, especialmente en la actualidad. La criminología en tiempos de pandemia, un desafío actual. Habla para ustedes Yorcely Jiménez, su facilitadora virtual. Nuevamente, sean todos bienvenidos. La sociedad en general se ha visto desafiada en la actualidad por la presencia de la pandemia por el COVID-19. Esta ha sido decretada el 11 de marzo del año 2020 y específicamente en Venezuela fue decretada el 13 de marzo del mismo año. Esta pandemia ha sido decretada en virtud de la presencia de un nuevo coronavirus que es causado o que causa, mejor dicho, una enfermedad que puede ir desde el resfriado común hasta infecciones respiratorias más severas, como el síndrome respiratorio que estuvo presente en el Oriente Medio, el MERS o el síndrome respiratorio agudo severo, que es el SARS. Actualmente, este es el coronavirus más reciente decretado por la Organización Mundial de la Salud. Esta enfermedad, eh, vale resaltar que no es pionera en nuestra sociedad, pues se han conocido otros tipos de coronavirus y otros virus similares. Sin embargo, este nuevo coronavirus tiene una característica muy particular que es la posibilidad de transmisión y es esto lo que ha causado gran inestabilidad en la sociedad y un gran desasosiego, por lo que hemos visto alteradas todas nuestras actividades y nuestras relaciones sociales, que es algo de suma importancia para el normal desarrollo de nuestra sociedad. Vale destacar que fue considerada pandemia en virtud de que es una enfermedad que ha traspasado los límites de las fronteras de muchos países. Ha superado el número de casos, que es algo de gran alarma social, y ha atacado a casi todos los individuos de la sociedad. En estos momentos, en los actuales momentos, son muchas las personas que han estado en contacto, por lo menos con algún contagiado por el COVID-19. Avanzamos hasta lo que es la criminología como ciencia, precisamente, que para su normal desempeño o para alcanzar su objeto de estudio, emplea un método científico. Esto es importante destacarlo precisamente porque la criminología no data de reciente fecha. Sin embargo, como ciencia propiamente dicha, pues ha sido objeto de una constante evolución hasta adquirir su cualidad de ciencia, es decir, hasta determinar específicamente su objeto de estudio y alcanzarlo a través de la recolección de datos y un método específico, el cual entra dentro de la cualidad de ciencia o el cual lo coloca como cualidad de ciencia. Esta ciencia vale destacar que es una ciencia autónoma en virtud de que, si bien es cierto que se alimenta o se retroalimenta con los aportes de otras ciencias, también es muy claro que tiene un objeto propio, precisamente porque a través de la evolución, a través de los planteamientos de teóricos, pensadores, que le han aportado bastante a esta ciencia, pues alcanza gran autonomía dentro de las ciencias humanas. Otra de las características que posee esta ciencia es que es una ciencia causal explicativa, en virtud de que busca explicar las causas del fenómeno que aborda, del fenómeno de estudio, de su objeto de estudio. Es una ciencia también empírica, es decir, todos los datos que recolecta son datos que se recaban a través de la observación.
Estos datos son datos extraídos de la realidad tal y como se presentan en ella, tal y como están observados, asimismo son estudiados, abordados. Otra de las características que tiene esta ciencia es que, como dijimos, para alcanzar su cualidad de ciencia, debe tener un objeto bien definido. Específicamente, en nuestro caso, en el quehacer criminológico, el objeto de estudio es multifactorial, en virtud de que no aborda solamente, como su nombre lo indica, o como sería un indicador a través de la etimología del término. El término crimen es una de las raíces etimológicas del término y también forma parte de ese objeto de estudio. No obstante, el abordaje del crimen no agota el objeto de estudio de la criminología. Por tanto, es múltiple este objeto de estudio porque va desde el estudio del crimen hasta el estudio de la víctima, el control social, la criminalidad en masa y al criminal. Entonces, este objeto de abordaje de la criminología es por demás complejo en virtud de que es multifactorial. Avanzamos con otra de las características de la criminología y es que es una ciencia interdisciplinaria, en virtud de que se apoya en el aporte de otras ciencias, bien sea ciencias con las que comparte el objeto de estudio o parte de su objeto de estudio, o ciencias que no teniendo un objeto de estudio en particular que sea común con la criminología, le aporta parte de sus teorías. Podemos mencionar algunas, como es el derecho penal, con la que comparte la criminología, el estudio del delito, la victimología, con la que comparte objeto de estudio que sería la víctima, la penología, la sociología, antropología, biología, medicina, las estadísticas, la política criminal, entre otras ciencias con las que se retroalimenta. Vale aclarar nuevamente que a pesar de estar interrelacionada con estas ciencias que se acaban de mencionar, no deja de ser autónoma. La criminología surge a la sombra del derecho penal porque fueron juristas los primeros en sentar las bases para buscar explicar el fenómeno criminal. No obstante, a propósito de la evolución histórica, alcanza gran autonomía ya que plantea un objeto de estudio en particular y es que, por ejemplo, en el momento en el que surgen esos aportes de jurista en la escuela clásica, no había una inclinación hacia la explicación de esos fenómenos, sino a su abordaje, ¿sí? Buscar abordarlo desde una manera más técnica, desde una manera más científica, pero no lo delimitaban de la ciencia jurídica, del derecho penal en específico, pero posteriormente surgen los pensadores de la escuela positivista dándole un carácter único, un carácter exclusivo en cuanto al abordaje de un nuevo objeto de estudio. Ellos se enfocan más en el estudio del criminal y buscan explicarlo desde un fenómeno, desde una tendencia más integral. Posteriormente, pues surgen otros aportes como lo es el medio en el que se desenvuelve el individuo. La victimología le aporta bastante a esta ciencia en cuanto a el enfoque dirigido también al abordaje de la víctima, los factores victimógenos y todo aquello que involucra la trilogía delito, delincuente y víctima. Posteriormente se atribuye también una explicación significativa en cuanto a ese objeto de estudio, que es el abordaje de las instituciones de control social, bien sea formal o informal. Aquellas instituciones de control social formal serían aquellas que están o que plantean pautas de comportamiento y a su vez el Estado participa en ellas para, en caso de incumplimiento de esas pautas de comportamiento, se aplique una sanción a quien las incumpla, y las instituciones de control social informal que simplemente participan y contribuyen
al planteamiento de pautas de comportamiento, pero que no es, en las que no participe el Estado de manera formal y que en caso de incumplimiento tendría una consecuencia menos represiva, sino una consecuencia pudiese ser de segregación, de exclusión, consecuencias informales, no una sanción como tal. Entonces allí podríamos encontrar o mencionar a la familia, las instituciones educativas, las instituciones religiosas, entre otras. Sí, avanzamos un poco entonces a lo que sería una definición más compleja de la criminología como una ciencia empírica, ya porque en esta definición vamos a incorporar todos estos elementos que hemos mencionado como características de la criminología y a su vez como elementos que no pudieran estar ausentes en una definición de criminología. Ok, ahora bien, lo sistematizamos de esta manera. Se puede definir la criminología como una ciencia empírica interdisciplinaria que estudia el delito, el delincuente, así como la conducta desviada, y aquí hacemos un paréntesis para aclarar lo que es una conducta desviada a diferencia de una conducta delictiva. Y es porque la conducta delictiva está tipificada en un ordenamiento jurídico penal como tal y que a su vez acarrea una sanción, mientras que la conducta desviada, no estando tipificada en un ordenamiento jurídico penal, va en contra de los parámetros socialmente establecidos. En caso de que una persona exteriorice una conducta desviada, va a tener como consecuencia una reacción social, más no una reacción penal. eh, Tanto de forma individual, estos comportamientos delictivos y desviados importan desde el punto de vista individual y se abordan como tal desde el punto de vista individual o como fenómenos de masas, es decir, como fenómenos ya de grupos, a fin de determinar y explicar la génesis, que es lo que nos va a permitir conocer cuáles son las causas de dónde provienen estas conductas o cuáles son los factores que intervienen en estas conductas para que estén presentes dentro de la sociedad. ¿Ok? También estudia a la víctima, como se dijo anteriormente, y el control social, es decir, esas instituciones que forman parte del orden social o que buscan mantener la estabilidad social. Como a su vez busca plantear soluciones para el control del fenómeno criminal, que entre otras cosas es la finalidad de la criminología. Se busca desde un punto de vista general, plantear políticas de prevención que serían posibles soluciones para mantener el control dentro de la sociedad. Si bien es cierto, no podemos erradicar la delincuencia de la sociedad porque esta es inherente a ella. Surge el delito desde el mismo momento en el que surge la humanidad. Y en el momento en el que el individuo se agrupa es cuando se empieza a evidenciar esos comportamientos desviados y posteriormente cuando están tipificados ya en un ordenamiento jurídico esos comportamientos delictivos. Entonces estos comportamientos por muchos pensadores han sido considerados como naturales y que van a estar presentes dentro de la sociedad mientras ella exista. Entonces no podemos erradicarlos del todo, pero sí podemos controlarlos. Lo mismo que la enfermedad dentro de la sociedad, no podemos erradicar las enfermedades, pues van a estar presentes siempre dentro de la sociedad. Entonces lo que sí podemos es plantear posibles soluciones para tal fenómeno que, si bien es cierto, aqueja a la humanidad. ¿Ok? La criminología debe estar al día con todos los cambios que se presentan en la sociedad, porque asimismo como la sociedad se transforma, como se presentan esos cambios sociales, también la criminología debe ir a la vanguardia de todos esos cambios, de esas transformaciones. Por ello que se dice que el quehacer criminológico debe asumir nuevas orientaciones y estas deben estar dirigidas a abordar las nuevas tendencias delictuales que se presentan o que se pueden determinar, ya que, por supuesto, estamos viviendo cambios y la sociedad per se es cambiante, es transformable, lo es mucho más cuando está en presencia de un fenómeno natural, un fenómeno inesperado,
un fenómeno que no estamos acostumbrados a experimentar, lo es mucho más, entonces, es mucho más desafiante en esta pandemia, ya que podemos recordar que una pandemia altera nuestro desenvolvimiento social. Es posible entonces también que se asuma que haya nuevas tendencias delictivas y por tanto emerge que el quehacer criminológico se adecue a esas transformaciones. Si bien es cierto, la criminología o el objeto de estudio de la criminología no es un objeto de estudio sencillo, más lo es complejo, por el contrario, ya que generalmente quien realiza una conducta delictiva lo hace con la intención de no ser detectado. Entonces, esto no es sencillo determinar por qué una persona que comete delito lo hace influenciado bajo ciertos factores que pudiesen estar influyendo en el comportamiento delictivo. Ahora es mucho más, como lo acabo de mencionar, es más desafiante, es más retador tratar de determinar esos factores o tratar de conocer la génesis de la conducta delictiva en tiempos de pandemia, ¿sí? Ya que hemos visto que nuestras rutinas diarias han sido alteradas, desde ir al supermercado a comprar los alimentos, como el turismo, el comercio, todo esto se ha visto influenciado por la presencia de la pandemia. Entonces, lo necesario es que desde el punto de vista criminológico se pueda abordar el fenómeno delictivo desde todas las variables y factores que vayan de la mano con esos cambios sociales en la actualidad. Es decir, la criminología debe estar al día con todos estos cambios y plantear posibles soluciones a esas nuevas tipologías delictuales que pudiesen ser tipologías que se adecúan a la rutina diaria actual, que no es la misma que teníamos hace 2 o 3 años atrás, cuando no estábamos en presencia de un fenómeno natural como lo es la pandemia por el COVID-19. En este sentido, podemos hacer un llamado al quehacer criminológico para que se adecue a estos nuevos cambios sociales y así lograr que la criminología vaya evolucionando de la mano de la sociedad. Muchísimas gracias. No olviden darle like a mis videos y estar pendiente de todas las publicaciones que en el quehacer criminológico se van presentando. Hasta una próxima oportunidad. Habló para ustedes Yorceli Jiménez, criminólogo.